Nuestro equipo está conformado por Paola Valeria, Cristel González, Jadenik Teja, Karina Mundo y Noemí Isabel. Este es nuestro índice. Nuestro propósito es disminuir riesgos, errores y complicaciones en la administración de medicamentos. Otro propósito es proporcionar los conocimientos necesarios para administrar por vía oral la medicación prescrita con fines de diagnóstico y terapéutico. Y vamos a empezar, ¿qué son las dislipidemias? Las dislipidemias son un conjunto de enfermedades asintomáticas causadas por concentraciones anormales de las lipoproteínas sanguíneas. Se clasifica por síndromes que engloban diversas etiologías y distintos riesgos cardiovasculares. ¿A quién tratar? De acuerdo a la norma 037 en el numeral 3.5 define a los casos con diagnóstico conocidos de dislipidemias en tratamiento al conjunto de personas con diagnóstico conocido de dislipidemias que cursan con niveles de triglicéridos, colesterol total, CHDL, C-no HDL o CLDL, controlados en respuesta al tratamiento o continúan sin control a pesar del tratamiento. El objetivo del tratamiento farmacológico desde las dislipidemias no es solo la corrección de las concentraciones de lípidos, sino la reducción de riesgos cardiovasculares para aumentar la expectativa y calidad de vida. Pasos a seguir para la selección del tratamiento. El paso número 1 es el diagnóstico de las dislipidemias. Como sabemos, debemos de tener una detección y un diagnóstico. El objetivo de la detección de las dislipidemias es identificar a los individuos con concentraciones anormales y referirlos oportunamente para manejo médico. A toda persona mayor de 20 años se le debe realizar una prueba de detección. Para el diagnóstico, la medición del perfil de lípidos y cálculo de lipoproteínas en sangre, las cuales son colesterol total, colesterol bueno, colesterol malo, triglicéridos, entre otros. Esto se debe realizar a través de un método estandarizado. En personas sin factores de riesgo cardiovascular y quienes la medición de los lípidos se encuentre en las concentraciones recomendadas, se realizará la repetición de la medición cada 5 años. En personas con factores de riesgo, antecedentes familiares de trastorno de los lípidos como la diabetes, enfermedades cardiovasculares o hipertensión arterial que se manifieste, se debe realizar a partir a los 20 años y con una periodicidad anual o bianual, de acuerdo con el criterio del profesional de la salud. Aquí en la figura número 1 nos muestra la detección de las dislipidemias. Como ya habíamos dicho, la población de 20 años y más debe de realizarse la detección de las dislipidemias. Como habíamos mencionado, es la medición de colesterol total, el DHL, que es colesterol bueno, el LDL, que es el colesterol malo, los triglicéridos. Y aquí nos indica que sin alteraciones en los niveles de lípidos y sin factores de riesgo, repetir cada 5 años y reforzar el estilo de vida saludable. También debe haber sin alteraciones en los niveles de lípidos y factores de riesgos, es repetir en 1 año y reforzar el estilo de vida saludable. También si se observa alteración en los niveles de lípidos, si se presenta colesterol total, debe de ser de 200 a 300 miligramos sobre decilitros. En triglicéridos es de 150 a 300 miligramos sobre decilitros. El DHL es menos de 40 miligramos sobre decilitros. Todo esto es un cálculo de riesgo. Si presenta colesterol total mayor de 300 miligramos sobre decilitros,
triglicéridos mayor de 300 miligramos sobre decilitros y colesterol bueno menor de 20 miligramos sobre decilitros. Esto es referir al segundo nivel. La recomendación importante para asegurar la validez, precisión y disminuir la variabilidad en la muestra sanguínea antes de tomar la muestra, la persona en estudio deberá permanecer sentada 5 minutos con una aplicación de torniquet menor a 1 minuto. La medición del triglicérido y cálculo de LDL deberán realizarse en una muestra tomada después de ayuno de 9 a 12 horas. En este caso de la persona hubiese sufrido un evento de estrés físico como enfermedades intercurrentes agudas, embarazos, cirugías o pérdida de peso, esto no es útil practicarlo en las primeras 6 semanas. Por último, el diagnóstico diferencial de las dislipidemias. Una vez identificada la dislipidemia, es conveniente estudiar su patogenia, lo cual resulta útil para establecer el tratamiento y pronóstico del paciente. Es necesario establecer si es primaria o secundaria. Al respecto de la norma 037, nos señala en el numeral 7.2.1, en la evaluación de pacientes se podrá establecer un mejor diagnóstico de dislipidemias al incluir todo lo siguiente: historia clínica completa, búsqueda intencionada de factores de riesgo cardiovascular, evaluación de la dieta, evaluación de la actividad física, exploración física completa, con medición cuidadosa en la presión arterial y del perímetro abdominal, estudios a la familia, medición y cálculos de lípidos sanguíneos. Lo que habíamos comentado, que es el colesterol total, el DHL, el LDL, los triglicéridos, la glucosa en ayunos y el cálculo de riesgo cardiovascular global. Es conveniente establecer un diagnóstico diferencial en las dislipidemias, sobre todo cuando hay resultados muy alterados. También puede existir dislipidemia secundaria en presencia de diabetes descompensada, síndrome de resistencia a la insulina, síndrome metabólico, hipotiroidismo, síndrome nefrótico, insuficiencia renal crónica, hepatitis obstructiva, colestasis, anorexia nerviosa y consumo alto de grasas saturadas durante el uso de fármacos. Para el diagnóstico de las dislipidemias es importante considerar las características clínicas de la hipertrigliceridemia, dislipidemias mixtas e hipofapoproteinemia. Paso 2. Cálculo del riesgo cardiovascular y concentraciones de lípidos deseados. El cálculo del riesgo global se basa en determinar los factores de riesgo en cada paciente con significancia estadística en estudios de corte epidemiológicos y aplicar una estimación para determinar cuál es el resultado de la conglomeración de estos factores, lo cual nos permite establecer el riesgo. Este cálculo es absolutamente necesario en la práctica diaria para conocer el tipo de intensidad de las estrategias a seguir en pacientes sintomáticos y asintomáticos. Bueno, ¿qué nos destaca esto? Aquí podemos observar que se destaca la importancia clínica de poder calcular el riesgo cardiovascular total individual. Esto es como base de las decisiones de tratamientos preventivos ulteriores. También otra importancia de los lípidos en la dieta, coadyuvantes en el tratamiento de base inflamatoria, que radica en sus implicaciones, lo que es el metabolismo celular. Una vez ingeridos, pasan a formar parte de los fosfolípidos de las membranas del organismo. Ahora pasamos cálculo de riesgo cardiovascular. Se utilizan los siguientes factores de riesgo, como es el tabaquismo. La edad de mujer implica mucho, mayores de 55 años y el hombre mayor de 45 años.
Historia de enfermedad cardiovascular prematura en familiares de primer grado. Hombres sería menor de 55 años y mujeres menores de 65 años. Hipertensión arterial sistemática, como es la dislipidemia y la diabetes mellitus. Este debe considerarse como equivalente a enfermedad cardiovascular. Pasamos a un cuadro que es al paciente se le podrá clasificar en 3 niveles de riesgo como muestra este cuadro. Está clasificado en nivel de riesgo y metatratamiento. Aquí podemos ver un cuadro que dice cálculo de riesgo, lo cual se divide en 3. Primero, en el lado izquierdo vemos que hay un cuadro que dice bajo, que es menor de 5% y varía entre 5 a 10%. Cuando se encuentren estos porcentajes, aparece el LDL menor de 160 miligramos en triazolitros. En la parte en medio podemos observar que dice medio de 10 entre 20%, lo cual aparece LDL menor de 130 miligramos sobre 10 litros. Y por último, en la derecha encontramos un cuadro que está dividido en 2, alto entre 20 y 30%, que nos da LDL menor de 100 miligramos por 10 litros y muy alto, que es mayor de 30%, LDL menor de 70 miligramos por 10 litros. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Si el paciente tiene riesgo medio y alguno de estos factores se considerará de riesgo alto, como es la cintura hiper, metabolismo, también como es la aterosclerosis subclínica. Este cuadro lo podemos encontrar en el cálculo de riesgo por tablas de Franeman modificadas en el 2008. Ahora nos pasamos al paso 3, que es el inicio del tratamiento para disminuir el riesgo y el colesterol LDL. Para el tratamiento específico de la dislipidemia es conveniente controlar, reducir o eliminar otros factores de riesgo presentes, así como eliminar cualquier otra causa secundaria o bien haber encontrado alguna causa primaria o genética. Para este tratamiento específico de la dislipidemia es conveniente visita en conjunto con los cambios en el estilo de vida. Ahora nos pasamos al cuadro número 4, que son concentraciones recomendables metas de colesterol considerando el riesgo cardiovascular. Podemos ver el nivel de riesgo que está bajo, medio, alto, muy alto. Los miligramos por 10 litros que son opcional, que vemos que bajo está menor de 160, medio menor de 130, alto y muy alto. Como marca ahí que es opcional, sea menor de 100 o menor de 70. Puede variar 100 entre algo, 70 entre algo. Y el colesterol no HDL, miligramos por 10 litros, está opcional igual. Y podemos pues ahí ver los otros datos. Bueno, en conclusión con este cuadro número 4, ¿qué queremos saber de ello? Este es un objetivo secundario de tratamiento que se aplica especialmente en pacientes con concentraciones de triglicéridos arriba de 200 miligramos por decilitros. En sí, es un objetivo secundario el tratar en poblaciones de alto riesgo cardiovascular. Estos ya son objetivos más primarios de corrección en pacientes con valores superiores, ya sea de 500 miligramos por decilitros, debido a que existe padecimiento de pancreatitis, entre otros padecimientos. Los criterios para establecer el tratamiento, bueno, podemos ver aquí varios. El primero dice el cambio a un estilo de vida saludable, es la base de la prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, estas medidas son de aplicación universal y deben recomendarse desde la infancia. Los fármacos deben ser recomendados cuando no se ha logrado que las intervenciones no farmacológicas controlen la enfermedad, es decir, que no se alcanzaron las metas recomendadas de los lípidos séricos. Y así como estos, hay más.
en sí les voy a resumir este pedazo. Es el cambio o un estilo de vida saludable. Es la base de prevenciones o el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Los fármacos deben ser recomendados cuando no se han logrado las intervenciones no farmacológicas controlado por la enfermedad o que controla la enfermedad más bien. Entran también algunas correcciones de concentraciones de lípidos. Se recomienda en este caso se recomienda el riesgo intermedio o bajo de concentración de lípidos más de 10% arriba de la concentración deseada. Nos encontramos con el paso 4, tratamiento de la dislipidemia resistente. Referencia al segundo nivel de atención. La referencia al segundo nivel de atención se realizará cuando el médico de atención primaria encuentre que después de un año de tratamiento es ineficaz, cuando hay presencia de hipercolesterolemia grave, que es mayor de 300 miligramos entre decilitro o se descubre un trastorno genético. Clínicamente, la importancia de la inflamación en el proceso arteriosclerótico queda demostrada por el poder predictivo de la proteína C reactiva en la predicción de futuros episodios coronarios. En sí a lo que queremos llegar es que por lo que se adquiere gran importancia el control de lípidos plasmáticos como es el diagnóstico global de riesgo. Fibratos derivados del ácido fíbrico. Estos agentes eficaces para reducir las concentraciones altas de triglicéridos son bien tolerados y los efectos secundarios son leves, aunque el riesgo de miopatía, que es una enfermedad de los músculos esqueléticos, y rabdomiólisis, que es una descomposición del tejido muscular que ocasiona la liberación de los contenidos de las fibras musculares en la sangre, es mayor cuando se usan con estatinas, que es un fármaco usado para disminuir el colesterol y los triglicéridos. Los más utilizados son bezafibrato, ciprofibrato, fenofibrato y gemfibrosilo, que son fármacos que se utilizan para disminuir los niveles de triglicéridos en la sangre. Mecanismo de acción. Los fibratos disminuyen las concentraciones de triglicéridos al aumentar la actividad de la lipoproteína lipasa que hidroliza los triglicéridos de VLDL, que son lipoproteínas de muy baja densidad. Otros efectos incluyen la síntesis reducida de colesterol hepático y la mayor excreción de colesterol en la bilis. El efecto en lípidos, típicamente triglicéridos séricos de 20-50%, colesterol HDL, que es lipoproteínas de alta densidad, y es conocido como el colesterol bueno porque transporta el colesterol de otras partes del cuerpo al hígado, que es de 10-35%, usualmente el colesterol LDL, que es porque son personas que tienen un nivel elevado en un determinado tipo de triglicéridos en la sangre. Interacciones medicamentosas desplazan la warfarina de su sitio de unión a la albúmina, potenciando el efecto de los anticoagulantes orales y aumentando el riesgo de hemorragia. El riesgo de miositis, miopatía y rabdomiólisis aumenta cuando se administran los fibratos con las estatinas. Los secuestrantes de ácidos biliares, que estas son las resinas de intercambio aniónico, utilizados principalmente como adyuvantes al tratamiento con estatinas para pacientes que requieren más reducción en el colesterol LDL. Colestiramina y colestipol. El más reciente es el colesevelam, que es bien tolerado y constituye una opción como monoterapia para el descenso leve o moderado aislado en colesterol LDL, o como adyuvante en el tratamiento con estatinas o niacinas para dislipidemias mixtas o más severas. En los ácidos grasos omega 3, que son más eficaces en dosis altas de 1 a 2 gramos por día en el tratamiento de la hipertrigliceridemia, DHA, que es el ácido docosahexaenoico, y EPA, que es el ácido eicosapentaenoico, que son grasas omega 3. Mecanismo de acción: dosis altas de ácidos grasos omega 3 disminuyen la producción de VLDL, lipoproteínas de
de 5 a 10% y colesterol LDL, conocido a veces como el malo, en personas normolipidémicas. Dosis y administración: el aceite de pescado está disponible en una formulación por prescripción que contiene por lo menos 900 miligramos de etilésteres de ácidos grasos omega 3 en una sola cápsula. Y los efectos secundarios: trastornos gastrointestinales y náuseas. Un tratamiento combinado: la combinación de 2 medicamentos de una tableta puede ser eficaz para mejorar el apego al tratamiento. Por ejemplo, aquí en nuestro país, en México, están disponibles ezetimiba y simvastatina o simvastatina más fenofibrato, que son medicamentos que se utilizan para el tratamiento de los niveles elevados de colesterol en la sangre. Aquí tenemos una guía de administración que procede en documentar la necesidad de tratamiento combinado como fracaso para responder a la monoterapia en un paciente en alto riesgo, instruir a los pacientes que suspendan ambos fármacos si desarrollan dolor o debilidad muscular severa, verificar las funciones renales, hepática y creatina si nace en la basal. No proceden utilizar en pacientes con función hepática alterada, no utilizar en pacientes con función renal alterada con filtrado glomerular estimado menor a 30 mililitros. No utilizar en pacientes que reciben ciclosporina. La reducción de colesterol LDL o que no toleran monoterapia con estatinas a dosis altas. La adición de ezetimiba, niacina o secuestradores de ácidos biliares pueden proporcionar una reducción adicional de colesterol LDL. Para pacientes cuyas concentraciones de triglicéridos permanecen altas en monoterapia, pueden agregarse ácidos grasos omega 3 o niacina para reducción adicionales en triglicéridos, y el fibrato más niacina también pueden ofrecer mayor eficacia. La combinación de una estatina más niacina es eficaz en la dislipidemia mixta. Los efectos secundarios: combinar agentes que regulan los lípidos puede proporcionar mayores efectos en lípidos, pero puede aumentar el riesgo de efectos adversos que se puede presentar miopatía. Y acá tenemos un cuadro que es resumen de fármacos utilizados y dosis recomendadas. En el grupo están estatinas, inhibidores de la absorción de colesterol, ácido nicotínico, niacina, secuestradores de ácidos biliares, derivados del ácido fíbrico, fibratos, ácidos grasos omega 3, aceite de pescado, y viene el nombre genérico: atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pitavastatina, pravastatina, etc. Acá viene el resumen de fármacos utilizados y dosis recomendadas. Aquí encontramos la reducción de colesterol LDL que produce cada estatina en diferentes dosis, y en los mismos grupos: estatinas, inhibidores de absorción recomendadas. Aquí encontramos la reducción de colesterol LDL que produce cada estatina en diferentes dosis, y en los mismos grupos: estatinas, inhibidores de absorción de colesterol, ácido nicotínico, niacina, etc. Y viene su nombre genérico, presentación y dosis recomendada por día. Acá hay otro cuadro de recomendación de tratamiento respecto a la brecha de la meta, que es la reducción del colesterol LDL según estatina y concentración utilizada, que son los disponibles aquí en México, que es como la fluvastatina, lovastatina, pravastatina, atorvastatina, pitavastatina. Las reglas para el empleo de los medicamentos en el tratamiento de las dislipidemias es el objetivo final del tratamiento de la dislipidemia, que no es solo la reducción de las concentraciones de colesterol LDL por ellas mismas, sino el aumentar el tiempo y calidad de vida del paciente a través de reducir las complicaciones de la aterosclerosis. Y acá vienen unos lineamientos principales de tratamiento. Acá vienen los niveles de riesgo que se encuentra el paciente. Paciente de riesgo alto: masculino mayor a 20%, femenino mayor a 10% a 10 años. Paciente de riesgo intermedio: masculino de 6 a 19%, femenino de 6 a 9% a 10 años. Paciente de riesgo bajo: menores a 6% a 10 años. El segundo pasado, que tan lejano se encuentra de la meta de tratamiento del paciente. Paciente de riesgo alto: masculino mayor a 20%, femenino mayor a 10% a 10 años. Paciente de riesgo intermedio: masculino de 6 a 19%, femenino de 6 a 9%
a 10 años, paciente de riesgo bajo menores a 6% a 10 años. El segundo pasado que tan lejano se encuentra de la meta de tratamiento en lo que se refiere a la concentración del colesterol LDL inicial. Y acá tenemos el marco de tratamiento y secuencia de tratamiento reductor del LDL, que pues es iniciar cambios en el estilo de vida, mayor actividad física, dejar de fumar, controlar nuestro peso, dieta, intensificar cambios en el estilo de vida de no alcanzar la meta, reforzar reducción de grasas saturadas trans, aumentar el consumo de fibras, considerar referencia a un nutriólogo, considerar la adicción de farmacoterapia para alcanzar la meta de LDL, una estatina de elección para la mayoría de los pacientes, intensificar farmacoterapia de no alcanzar la meta LDL, aumentar la dosis de la estatina o agregar ezetimiba, agregar fitoestanoles y aumentar el consumo de fibra. Metas de LDL alcanzada, monitorear el apego al tratamiento cada 4 a 6 meses. El tercer paso, y si no se logran las metas del colesterol LDL, intensificar la de la estatina o agregar ezetimiba, agregar fitoestanoles y aumentar el consumo de fibra. Metas de LDL alcanzada, monitorear el apego al tratamiento cada 4 a 6 meses. El tercer paso, y si no se logran las metas del colesterol LDL, intensificar la terapia con medicamentos o interconsultar con un especialista. Monitorizar la respuesta del cumplimiento con la terapia cada 4 a 6 meses. Y el medicamento de elección del primer paso con las estatinas, en especial en hombres y mujeres. Los fibratos también pueden ser efectivos, solos o en combinación con estatinas en las siguientes situaciones. Hombres mayores de 40 años con triglicéridos iguales o mayores de 200 miligramos por decilitro de índice. LDL, HDL mayor de 5 y metas. Personas con dislipidemia mixta asociada al síndrome metabólico. La ezetimiba se recomienda como una opción para combinar con estatina cuando no se alcanzan las metas con la estatina sola. Está indicada además el primer paso del tratamiento cuando existe contraindicación para el uso de estatinas. El manejo de los triglicéridos puede ser más acertado y se utiliza como meta un colesterol no HDL no mayor a 30 miligramos por decilitro por encima de la meta de LDL que debe tener ese individuo. El tratamiento farmacológico de las dislipidemias en la prevención secundaria o en pacientes con riesgo alto y muy alto o con equivalente de enfermedad coronaria, que es como diabetes, alto y muy alto o con equivalente de enfermedad coronaria, que es como diabetes, enfermedad cerebrovascular o periférica, se recomienda comenzar el tratamiento farmacológico al momento del diagnóstico de la dislipidemia en forma simultánea, con las recomendaciones respecto a la modificación del estilo de vida. Existen evidencias de que los pacientes en la fase aguda de los síndromes coronarios agudos y aquellos pacientes que van a ser sometidos a procedimientos intervencionistas coronarios reciben beneficio con dosis altas de atorvastatina, 80 miligramos independientemente de su concentración basal de colesterol LDL. Empleo de dosis altas de estatinas, la terapia intensiva con estatinas en dosis altas que logra concentraciones hasta el rango de 70 a 80 miligramos por decilitro. Y acá hay un empleo de las estatinas más potentes, las estatinas de tercera generación sintéticas, torvastatina, pitavastatina y rosuvastatina, que son los medicamentos más efectivos para disminuir el colesterol. El empleo de combinación de estatina con ezetimiba, que es la combinación de estatinas en dosis bajas con ezetimiba, es otra interesante alternativa disponible. El riesgo individual, el beneficio con las estatinas representa uno de los avances de mayor impacto a la medicina moderna, al conseguir una reducción significativa de los eventos cardiovasculares, tanto en prevención primaria como secundaria. Y sería todo. Metas de tratamiento. Aquí, en todo caso, el alcance y mantenimiento de las metas del tratamiento de los factores de riesgo es fundamental para la reducción del riesgo cardiovascular. Por ello, en el tabaquismo deben seguir la recomendación del abandono total del hábito. En la hipertensión arterial se dice que la cifra
debe ser menor de 140-90 milímetros de mercurio. Y en pacientes con enfermedad cardiovascular las cifras deben de ser menor de 130-80 milímetros de mercurio. En la dislipidemia, tratándose del colesterol total y el LDL, la premisa de cuando más bajo mejor nos dice que la meta mínima es alcanzar concentraciones de LDL por debajo de 160 miligramos por decilitro. El sedentarismo, al menos un periodo de 30 minutos de actividad física moderada por 5 días. La diabetes mellitus dice que la glicemia en ayuno debe ser entre 70 y 130 milímetros por decilitro. En sobrepeso, pues será mantener un índice de masa corporal de 18.5 y 24.9 kilogramos. Un perímetro abdominal menor de 90 centímetros en los hombres y 80 centímetros en las mujeres. El tratamiento farmacológico nos dice que en pacientes con dislipidemia las modificaciones del estilo de vida son indispensables. Por ello, pueden resultarse insuficientes para alcanzar las concentraciones destacadas de lípidos de acuerdo al nivel de riesgo cardiovascular. Y por lo tanto, los medicamentos empleados en el tratamiento de las dislipidemias son los estatinas, fibratos, ezetimiba, secuestrantes de ácidos biliares, niacina y ácido graso omega 3. Las estatinas, también conocidas como inhibidores reductasas, desempeñan un papel importante en la prevención y tratamiento de la enfermedad vascular aterosclerótica. Su mecanismo de acción pues nos dice que es inhibir de manera competitiva, bloqueando la conversión de esta en mevalonato, un paso decisivo temprano a la biosíntesis del colesterol hepático. Está la administración, que aquí la actividad máxima de la reductasa ocurre en la noche, por lo que se les recomienda la administración de los fármacos por este medio. Los efectos adversos y monitoreo, que las estrategias son muy bien toleradas, con eventos adversos para pocos frecuentes y reversibles. El inhibidor de la absorción del colesterol, la ezetimiba, es el primero de una clase de fármacos que inhibe de manera selectiva la absorción intestinal del colesterol y se utiliza principalmente como adyuvante al tratamiento con estatinas para pacientes que requieren más reducción en el colesterol LDL. Y su mecanismo de acción pues disminuye el colesterol sanguíneo, inhibiendo la absorción del colesterol, y fitoesteroles como el citoesterol del intestino delgado. Sus efectos pues la ezetimiba disminuye el LDL del 18 al 20%. Y su dosis pues sería de 10 miligramos al día. Y sus efectos secundarios en general es bien tolerada, con pocos efectos adversos. La niacina nos dice que su mecanismo de acción disminuye la producción y liberación de lipoproteínas de muy baja densidad. En sus efectos de lípidos, cuando se administra una dosificación de 2.0 gramos de día, disminuye el colesterol LDL y aumenta el colesterol HDL. Y en sus dosis de niacina de liberación extendida se administra por la noche hasta alcanzar pues una dosis óptima de 2 gramos diarios. Y se dice que los efectos adversos pues son lo que es empeoramiento leve de la intolerancia a la glucosa, incremento en las enzimas hepáticas, alambre abdominal y arrítmicas cardíacas. Y la siguiente diapositiva ya por nombre: reglas para el empleo de los medicamentos en el tratamiento de las dislipidemias. El objetivo final del tratamiento de las dislipidemias no es la reducción de las concentraciones de colesterol LDL por ellas mismas, sino el aumentar el tiempo y la calidad de vida del paciente a través de reducir las complicaciones de la aterosclerosis. Los lineamientos principales del tratamiento son: como primer punto, lo principal es la reducción del riesgo cardiovascular cuando se alcanzan las metas de colesterol LDL.
independientemente de cuál sea el factor de riesgo más llamativo del paciente, como por ejemplo diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial o hipertrigliceridemia. El segundo punto es el beneficio del manejo de la dislipidemia. Es independiente de las concentraciones iniciales de colesterol LDL. Y el tercer punto es la reducción de riesgo absoluto. Es proporcional a la reducción absoluta de las concentraciones de colesterol LDL. El primer paso es identificar en qué nivel de riesgo se encuentra el paciente. Si el paciente de riesgo se encuentra en riesgo alto, el masculino es mayor de 20% y el femenino mayor de 10% a 10 años. En paciente de riesgo intermedio, el masculino es de 6 a 19% y en femenino 6 a 9% a 10 años. En paciente de riesgo bajo es menor del 6% a 10 años. El segundo paso es qué tan lejos se encuentra la meta del tratamiento en lo que se refiere a la concentración del colesterol LDL inicial. Bueno, el colesterol LDL alto, uno de los primeros marcos del tratamiento, de la secuencia de esta, es iniciar cambios en el estilo de vida, como una dieta, el control de peso, mayor actividad física, dejar de fumar, etc. El segundo punto es intensificar cambios en el estilo de vida de no alcanzar la meta, como reforzar la reducción de grasas trans o saturadas, aumentar el consumo de fibras y considerar una referencia a un nutriólogo. Tercer punto es considerar la adición de farmacoterapia para alcanzar la meta del LDL. Una estatina es un fármaco de elección para la mayoría de los pacientes. Ezetimiba, los secuestradores de ácidos biliares y ácido nicotínico, con ayudantes eficaces a las estatinas. El cuarto punto es intensificar la farmacoterapia de no alcanzar la meta del LDL, como aumentar la dosis de la estatina o agregar ezetimiba, secuestradores de ácidos biliares o ácido nicotínico, entre otras. Y el quinto punto es la meta del LDL alcanzada, monitorear la respuesta o apego del tratamiento cada 4 a 6 meses, alcanzar la meta de colesterol no HDL si los triglicéridos mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, tratar el síndrome metabólico u otros factores de riesgo. Meta del LDL no alcanzada, ajustar fármacos, considerar referencia a un médico internista. El tercer paso, y si no se logran las metas del colesterol LDL, pues se debe intensificar la terapia con medicamentos o interconsultar con un especialista. Tratar otros factores de riesgo lipídicos si estos estuvieran presentes, como las concentraciones elevadas de triglicéridos mayor a 150 miligramos por decilitro y las concentraciones bajas de colesterol HDL menor a 40 miligramos por decilitro. Como también monitorear la respuesta y el cumplimiento de la terapia, como se había mencionado, cada 4 a 6 meses. El medicamento de elección de primer paso son las estatinas, en especial en hombres mayores de 45 años con colesterol LDL igual o mayor de 160 miligramos por decilitro o con colesterol LDL igual o mayor de 130 miligramos por decilitro y un factor de riesgo adicional. Mujeres mayores de 55 años postmenopáusicas con colesterol LDL igual o mayor de 160 miligramos por decilitro o con el colesterol LDL igual o mayor de 130 miligramos por decilitro y un factor de riesgo adicional. Los fibratos también pueden ser efectivos, solos o en combinación con estatinas en las siguientes situaciones.
En hombres de 40 años con triglicéridos iguales o mayores de 200 miligramos por decilitro e índice de LDL y HDL mayor de 5. En metas de colesterol LDL por el uso de estatinas. En personas con dislipidemia mixta asociada al síndrome metabólico y que se prescriben fibratos como medicamento único en personas con triglicéridos iguales o mayores a 500 miligramos por decilitro para reducir el riesgo de pancreatitis. También la ezetimiba se recomienda como una opción para combinar con estatina cuando no se alcanzan las metas con la estatina sola. Está indicada además en el primer paso del tratamiento cuando existe una contracción para el uso de estatinas. El ácido nicotínico puede ser una opción también de primer paso cuando estas están contraindicadas las estatinas. En caso de pacientes con dislipidemia combinada, en especial en presencia de triada lipídica, como colesterol LDL aumentado y de tipo pequeño y denso, con contracciones altas de APO, B, triglicéridos y HDL colesterol, disminuido a ApoA baja. Como último punto, el manejo de los triglicéridos puede ser más acertado si se utiliza como meta un colesterol no HDL, no mayor de 30 miligramos por decilitro, por encima de la meta del LDL que puede tener ese individuo. Por ejemplo, una persona con alto riesgo debe tener un LDL inferior a 100 miligramos por decilitro y un colesterol no LDL inferior a 130 miligramos por decilitro. Para lograrlo, puede ser necesario un tratamiento combinado dirigido a bajar triglicéridos. Por último, tenemos el tratamiento farmacológico de las dislipidemias en la prevención secundaria o en pacientes con riesgo alto y muy alto o con equivalente de enfermedad coronaria, como estas son diabetes, enfermedad cerebrovascular o periférica. Se recomienda comenzar el tratamiento farmacológico al momento del diagnóstico de la dislipidemia y en forma simultánea, con las recomendaciones respecto a la modificación del estilo de vida. De acuerdo al ATP3, las metas en las concentraciones del colesterol LDL menor a 100 miligramos por decilitro, de preferencia en especial en pacientes de riesgo alto menor a 70 miligramos por decilitro. La mayoría de los pacientes requiere terapia con drogas. Primero, para llegar a la meta para las concentraciones del colesterol LDL. Segundo, modificar otros factores de riesgo lipídicos y no lipídicos. También existen evidencias de que los pacientes en la fase aguda de los síndromes coronarios agudos y aquellos pacientes que van a ser sometidos a procedimientos intervencionistas coronarios reciben beneficio con dosis altas de atorvastatina, 80 miligramos, independientemente de su concentración basal del colesterol LDL. En pacientes con concentraciones de colesterol LDL por arriba del 30% de las metas estipuladas, en especial en prevención primaria de alto riesgo o prevención secundaria, las opciones actuales para alcanzar las metas estrictas del tratamiento de las dislipidemias son 4. Como el primer punto es el empleo de dosis altas en estatinas. La terapia intensiva con estatinas en dosis altas logra que concentraciones de colesterol hasta el rango de 70 a 80 miligramos por decilitro. El segundo punto, el empleo de estatinas más potentes, las estatinas de tercera generación sintéticas como atorvastatina, pitavastatina y rosuvastatina son más efectivas para disminuir el colesterol, quizás en parte por su capacidad de unir con mayor afinidad a la HMG-CoA reductasa
e inhibirla con mayor duración. Tercer punto es el empleo de combinación de estatina con ezetimiba. La combinación de estatinas en dosis bajas con ezetimiba es otra interesante alternativa disponible, ya que permite bloquear las dos fuentes básicas del colesterol del organismo, la síntesis hepática y la absorción intestinal del colesterol dietario y biliar. Como último punto, el riesgo residual. El beneficio con las estatinas representa uno de los avances de mayor impacto en la medicina moderna, al conseguir una reducción significativa de los eventos cardiovasculares, tanto en prevención primaria como en secundaria. Sin embargo, y a pesar de conseguir las metas deseadas del colesterol LDL, más de la mitad de pacientes no regresan a los niveles de riesgo estándar de la población. Esto es, que quedan con un riesgo residual, probablemente explicado en parte porque cuando se inicia el tratamiento tardíamente existe ya un daño no reversible en los órganos blancos de la aterosclerosis. Estas son nuestras bibliografías basadas en nuestras diapositivas. Estas son algunas preguntas y respuestas más recurrentes a nuestras diapositivas, como qué es la dislipidemia, cuál es el objetivo de la detección de las dislipidemias, cuáles son los factores de riesgo que se presenten en la población, cuál es el objetivo farmacológico de las dislipidemias, cuál es el adecuado plan nutricional, entre otras preguntas que vienen con sus respectivas respuestas. Nuestro glosario con respecto a nuestro tema, que son 19 palabras. La sopa de letras referente a palabras con nuestras diapositivas. Nuestros artículos relacionados a la dislipidemia. Aquí hay otro artículo. Y eso sería todo. Gracias. Ezetimiba. La combinación de estatinas en dosis bajas con ezetimiba es otra interesante alternativa disponible, ya que permite bloquear las dos fuentes básicas del colesterol del organismo, la síntesis hepática y la absorción intestinal del colesterol dietario y biliar. Como último punto, el riesgo residual. El beneficio con las estatinas representa uno de los avances de mayor impacto en la medicina moderna, al conseguir una reducción significativa de los eventos cardiovasculares, tanto en prevención primaria como en secundaria. Sin embargo, y a pesar de conseguir las metas deseadas del colesterol LDL, más de la mitad de pacientes no regresan a los niveles de riesgo estándar de la población. Esto es, que quedan con un riesgo residual, probablemente explicado en parte porque cuando se inicia el tratamiento tardíamente existe ya un daño no reversible en los órganos blancos de la aterosclerosis. Estas son nuestras bibliografías basadas en nuestras diapositivas. Estas son algunas preguntas y respuestas más recurrentes a nuestras diapositivas, como qué es la dislipidemia, cuál es el objetivo de la detección de las dislipidemias, cuáles son los factores de riesgo que se presenten en la población, cuál es el objetivo farmacológico de las dislipidemias, cuál es el adecuado plan nutricional, entre otras preguntas que vienen con sus respectivas respuestas. Nuestro glosario con respecto a nuestro tema, que son 19 palabras. La sopa de letras referente a palabras con nuestras diapositivas. Nuestros artículos relacionados a la dislipidemia. Aquí hay otro artículo. Y eso sería todo. Gracias.